Estoy desarrollando un plano de lo que va a ser esa casa. Sin eso, yo no puedo saber ni siquiera el presupuesto de cuánto cemento, cuántos fierros o ladrillos, etcétera, voy a necesitar. Yo necesito algo que me diga, más o menos, que especifique cómo va a ser ese objeto. Para eso está el plano. Ahora, dentro del plano también suele colocarse cómo va a ser el comportamiento de esa casa. Por ejemplo, si va a tener un timbre, dónde va a tener el encendido de la luz, ese va a ser un comportamiento de la casa. Si va a tener, por ejemplo, activación por voz, ahora las casas inteligentes tienen eso para decirle que se abre el portón, que se cierran las cortinas, que se encienda el televisor, etc. ¿Ok? Ese es el comportamiento de esta casa, entre comillas, de este objeto. Pero seguimos en un plano. El plano está bien dibujado. Yo voy a dibujar el plano con la casa, etcétera. Y vamos a ver si tengo aquí para ir compartiendo. Aquí creo que voy a poder hacerlo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con ese plano? Yo voy a tener aquí un plano de una casa, ¿sí? Aquí va a tener quizás la cocina, aquí va a tener un cuarto, aquí va a tener otro cuarto, por aquí va a haber un baño compartido, aquí va a ser el ingreso, aquí va a haber una ventana, ¿sí? Entonces, también dentro del plano que se elabora o que elaboran los arquitectos está detallado por dónde va las tuberías. Entonces, aquí en la cocina tiene que haber una llegada de agua, por ejemplo, aquí en el baño también. Tiene que haber llegada de electricidad en todos lados para que en el interruptor se pueda obviamente encender o apagar las luces para cada lado, etcétera. Ustedes saben, un plano de una casa, ¿sí? Que describe cómo va a ser una casa. ¿Qué va a describir ese plano? Las características de esa casa. Tiene cuántos cuartos tiene, dónde están las puertas, dónde está la cocina, la sala, etcétera. Además, ese plano no solo va a mostrar qué características tiene, sino cuál va a ser el comportamiento de ese edificio, de esa casa. ¿Ok? Ahora, en programación orientada a objetos, voy revisando si no hay nadie entrando. Ahí. Bien, en programación orientada a objetos, ¿ok? Este plano de acá, esto de acá, que describe las características de la casa y su comportamiento, vendría a ser el struct que hemos dicho, que hemos mencionado hace un momento. ¿Dónde está? Un texto. Creo que es este. Un struct. ¿Ok? Pero además, como no describe solamente una estructura, es decir, una característica, también describe su comportamiento. También decimos que es parte de implementación. Es decir, todas las funcionalidades que va a tener esta casa, lo tenemos como struct en la estructura y como en la funcionalidad, como la implementación. Entonces, struct se refiere a las características de la casa. Implementación o IMPL en Rust está haciendo referencia a la funcionalidad de la casa. ¿Sí? De nuevo. Características del objeto es igual, ¿dónde está el igual? Es igual a struct y comportamiento del objeto es igual a IMPL o la implementación. Ahora bien, vamos a entrar a un temita quizás un poquito más complejo. Otra característica, otro concepto importante dentro de programación orientada a objetos tiene que ver con instancia. ¿Qué va a ser la instancia en este caso? Bien, hasta ahora hemos hablado de que este es un plano, solamente un plano de una casa, de un objeto. ¿Ok? Estamos tomando como ejemplo una casa. Pero sabemos
no se olviden que es un objeto. Y todo objeto, como una casa, tiene características del objeto y comportamiento del objeto. Struct, implementación en Rust. Ok, vamos bien hasta ahí. Pero ahora, la consulta es, ¿yo puedo irme a vivir en este plano de casa? No hay nadie acá. Vamos a revisar el chat. Creo que estamos bien. Ok. Ok. Obviamente que no. Yo no puedo irme a vivir acá porque esto es solamente un plano. Algo que me dice cómo está estructurado y qué funcionalidades tiene esa casa. ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, tomar el plano y crear una instancia, es decir, empezar a construir esa casa. Perdón. Y esa casa va a ser asignada, por así decirlo, a ustedes, porque es su casa. Entonces, una instancia es como decir, Hugo, que va a tener casa. ¿A qué hace referencia casa? Bueno, a esto. Casa, que hemos descrito acá. ¿Sí? Casa es todo esto. Y eso no es nada más que un objeto. Repito, un objeto que tiene características y comportamiento. Struct e implementación. Ahora, una instancia es la casa de Hugo. Es decir, Hugo va a tener todas estas características y todas estas funcionalidades, porque ahora es mi casa. Viéndolo por ese lado, yo puedo tener más de una instancia. Instancia 2. Perdón, 2. Por ejemplo, Jorge. ¿Sí? Que va a ser igual a casa. Ahora, esto como solamente es un plano y no es una casa de verdad, yo puedo utilizar para crear otra casa. En este caso, otra instancia. ¿Sí? Estos son conceptos básicos de lo que es programación orientada a objetos. Tomamos la idea de moldear un objeto en la vida real y lo trasladamos a programación. ¿Qué similitudes tiene? Bueno, un objeto en la vida real, como una casa, tiene sus características o su forma de ser. Que en una casa, repito, cuartos, puertas, ventanas, un patio, un garaje, etc. Pero además tiene un comportamiento. Interruptores, encender la luz, apagar la luz, ventiladores, abrir el grifo para el agua, etc. Son funcionalidades que tiene la casa. ¿Ok? De eso se compone un objeto. Si eso lo llevamos a programación, esas características del objeto, para mí en programación, es un struct. Y esos comportamientos del objeto, para mí en programación, es la implementación. ¿Sí? Ahora vámonos a por acá. Bien, eso es básico. Y aquí analizamos un poquito más claro lo que les estaba comentando. El struct. El struct agrupa datos relacionados bajo un nombre. Es el molde que define una característica y tiene un objeto antes de existir. De nuevo, aquí está. El struct es el plano de una casa. Describe cuántas habitaciones tiene, si hay jardín, su dirección. La casa real, entre paréntesis, la instancia, se construye a partir de ese plano. Yo quiero que quede claro eso. Este enlace, por ejemplo, esta presentación, se las voy a pasar. Por favor, repásenla. Cuando terminemos esta presentación, porque ahora les conviene prestar atención, por favor, entren a esa presentación que está en línea y vayan repasando estos conceptos que son importantes. Lo que vamos a ver hoy día es solamente las dos primeras básicas, struct y la implementación. Los demás vamos repasando, ¿por qué no? Le vamos a dar un vistazo, pub, que es público o no, el trait y el composición, que son estos otros tres que vamos a ver que tiene características en programación orientada a objetos. Pero ahora nos vamos a centrar solamente en struct y la implementación, que es lo básico. Ahora bien, struct necesito que quede bien claro, ¿sí? Es nada más
que un plano que describe cómo es el objeto, ¿ok? Es el struct. Y en base a eso yo puedo crear una instancia. Ahora, ¿qué características tiene este struct en Rust? Respeta el nombre de Pascal Case. Eso significa de que el nombre que le voy a poner al struct tiene que comenzar con mayúscula. Entonces, por ejemplo, si yo voy a poner struct estudiante o struct cuenta bancaria, la primera letra de cada palabra tiene que estar con mayúscula. Y tampoco se preocupen, si le ponen en minúscula, Rust le va a saltar ahí y les va a llamar la atención, ¿sí? Como sabe hacer Rust, lo genial de Rust, ¿ok? Campos con nombre y tipo, es decir, los campos que vayamos a establecer, lo que les había comentado también en su momento, Rust, por lo general puede reconocer de qué tipo de datos están ustedes intentando hacer su programa, pero lo ideal es decirle qué tipo de dato va a utilizar Rust. Así que cuando yo haga un struct y diga struct número, que es lo primero que vamos a ver números, cadenas, vectores y matrices, pero ahora vamos a ver números, y yo hago un struct número, le tengo que decir de que va a recibir un valor de tipo U64, por ejemplo, ¿sí? Y la instancia es el objeto concreto, que es lo que les había explicado, es el objeto concreto ya creado real en base a ese struct que vamos a desarrollar en Rust, ¿ok? Chicos, es necesario, muy necesario. Preguntas hasta acá. ¿Se entendió lo básico de esto? Por ahí, por el chat. Creo que es más fácil que estén hablando. Ok, lo entendió Jonathan. Quiero, por favor, algunos más que me vayan diciendo. O lo más sencillo, si alguien no entendió, que me diga qué parte no entendió y lo explicamos de nuevo. La idea es que lo entiendan. Porque de aquí es la base, chicos. No entienden esto, van a estar perdidos más adelante. Perfecto, lo van entendiendo muy bien. Ok, ahora estamos intentando llevar todo este concepto de objeto en la vida real, lo estamos tratando de llevar a la programación. En este caso, programación orientada a objeto con Rust. Ok, ya hemos visto la parte de struct. Esto es importante. Ahora, ¿qué pasa con la implementación? Hemos dicho, la implementación es el comportamiento. ¿Sí? Estamos acá. Struct, característica del objeto, implementación, comportamiento del objeto, ¿ok? Y una instancia va a poder tener el acceso a este struct y a esta implementación. Ahora, vamos repasando. Implementación es el comportamiento del objeto. Este bloque define qué hace el objeto. Y les voy dando un ejemplo así. Como vamos a hacer el struct número, que va a recibir un valor de tipo U64 o U128 si queremos hacer un número un poquito más grande, la implementación de este objeto va a pasar, por ejemplo, para que se den una idea y lo entiendan mejor, el struct número va a tener una funcionalidad, un comportamiento que diga, por ejemplo, si ese número es par, que me devuelva falso o verdadero, que me diga si ese número es primo, que me devuelva falso y verdadero. Ese es un comportamiento. Para traducírselo en lenguaje de programación, son funciones que ustedes van a desarrollar. Ese es el comportamiento del objeto número, del struct número. ¿Sí? Entonces, aquí está claro, es el comportamiento del objeto. ¿Qué funciones va a cumplir ese objeto? ¿Qué es lo que va a hacer? Agrupa los métodos que pertenecen a un struct, a un solo struct, sus acciones, su lógica interna y su constructor. Ahí vamos a ver la parte del constructor también. Si el struct es el plano de la casa, de implementación es el manual de uso, es decir, lo que les había comentado, encender la calefacción, abrir la puerta, calcular el consumo eléctrico, etc. ¿Ok? Entonces, haciendo la analogía nuevamente del plano de la casa, el struct, repito, no importa si se aburran de esto, lo importante es que lo entiendan. El struct básicamente me define las características del objeto. En una casa, cuarto, sala, ventanas, paredes, puertas, etc. El comportamiento de ese objeto casa, bueno, encender la luz, encender la calefacción, abrir el grifo para que salga agua, etc. Comportamiento.
Eso traducido a lenguaje de programación Rust, ese objeto tiene un struct, una estructura, es sus características, y también tiene comportamiento a través de implementación, IMPL en Rust. Vamos, dentro de esta sección IMPL, vamos a ir creando funciones. Entonces, la primera función puede ser, para que tenga una idea, fn es par, función es par. Y ahí le pasamos el valor, tiene que devolver un booleano y hacemos los cálculos adentro y ya hemos hecho su primer comportamiento. ¿Ok? Veamos si no hay nadie queriendo entrar. ¿Dónde estamos? Sí, estamos acá. Parece que están todos. Sí, están todos. Ok. No, acá. Bien. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer dentro de la sección implementación es la función new. ¿Esto qué va a hacer? Va a construir, va a empezar a construir este plano, estos comportamientos. ¿Sí? El método asociado crea y devuelve una instancia del tipo. ¿Ok? Cuando yo mande a crear una instancia, es este fnNew el que se va a ser encargado de crear esta instancia y devolver qué tipo va a ser. O sea, devolver, obviamente, la instancia. Entonces no tiene palabra clave constructor, pero la convención new es universal en todo el ecosistema. Es decir, muchos lenguajes de programación utilizan constructor, ¿sí? Pero dentro de Rust, eso se ha traducido a new, nuevo, simplemente porque estamos obviamente hablando de una instancia. Ahora, ¿cómo van a ser los métodos de lectura y cómo van a ser los métodos de escritura? Lo que les había comentado también, esto es algo nuevo en el tema de Rust, en el sentido de que ellos tienen bastante cuidado cómo se accede a la información para leerla o para escribirla. En este caso, cuando yo voy a utilizar una variable dentro de la programación orientada a objetos, voy a utilizar creo que es ampersand el nombre de este simbolito que está en la tecla 7, si no me equivoco, del teclado. ¿Sí? El Shift 7 y aparece ese simbolito. Y seguido de self. Esto en otros lenguajes de programación como Java, por ejemplo, creo que es Java, utilizan this. Se utiliza this. Es decir, esto. ¿Sí? Entonces, eso en Java es lo mismo que decir esto en Rust. ¿Ok? Ahora, esto es lo que me permite hacer una lectura de ese valor, solamente una lectura. Ahora, como hemos hablado la primera vez en el tema de las variables, si yo quiero que esa variable se modifique, yo tengo que utilizar la palabra reservada mut. Entonces, ampersand, mut y el self. Ahora, ¿por qué self? ¿Sí? Self se va a dar cuenta de que va a ser utilizado en todas las funciones. Self se utiliza porque estamos hablando del mismo objeto. Es exactamente el mismo objeto el que estamos modificando. Si hacemos la analogía con número, el struct número, que va a tener un valor de tipo U64, hemos dicho, y yo mande a crear una nueva instancia, fnNew, ahí le voy a mandar a llamar y le voy a decir, por favor, creamos una instancia, ahora este valor va a ser real, no va a ser solamente en plano, va a ser real, y le mando el número 15.784, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ese 15.854 es la casa ya real construida, el objeto real. Y esa casa está ahí y es única. Cuando yo quiera hacer referencia a esa casa, estoy haciendo referencia en este caso al mismo número. ¿Ok? Ahora, cuando yo voy a hacer una modo lectura o un modo escritura, digo self porque me estoy refiriendo a esa misma instancia del objeto que he creado. En este caso, el número, que ya no me acuerdo qué número dije, pónganle el número 15.748, me parece fue. Entonces, esta es una instancia. ¿Ok? Instancia de
del struct número. Recuerden, he creado un struct que va a ser número y que va a recibir valor de tipo U64. Y luego abajo he creado la sección IMPL, implementación, donde se va a empezar a desarrollar todas las funcionalidades de ese struct. Cuando yo voy a crear una instancia, ya no va a ser solo aquí valor de tipo U64, digamos. ¿Sí? Sino que ya va a tener un valor real. Recuerden, todo esto es un plano, no es real la casa. Cuando yo voy a construir la casa guiándome por este plano, entonces va a ser real. Entonces, cuando yo vaya a crear una casa, entre comillas, una instancia, recuerden acá, estoy diciéndole en el ejemplo de número, del struct número, esta instancia, su valor va a ser 15.748. Esa instancia es la que se va a hacer referencia en todas las funcionalidades que yo vaya a crear dentro de la implementación. Es por eso que yo utilizo self. Self, la presencia de self es lo que distingue a un método de instancia de una función común. Sin él, el método es estático y no pertenece a ninguna instancia. ¿Ok? Vamos. Los demás los repasamos rapidito para que podamos ir elaborando la clase, perdón, estoy acostumbrado también, no es la clase, el struct número, que es lo primero que vamos a avanzar. ¿A qué se refiere con pub? Pub viene de la abreviatura público o public, ¿ok? Que en este caso, haciendo una similitud con el concepto de programación orientada a objetos, hace referencia a encapsulamiento y visibilidad. ¿Esto qué significa? De que yo puedo definir si un objeto y sus características y funcionalidades pueden ser visibles y accesibles desde otro lugar que no sea él mismo. ¿Sí? Ahora, Rust es privado por defecto. Esa es la gran diferencia con los otros lenguajes de programación. ¿Sí? Los otros lenguajes de programación por defecto son públicos. Cualquiera puede acceder a sus funciones, a sus características, etcétera, de cualquier lado. Pero para solucionar problemas de seguridad y problemas con errores futuros, lo que hace Rust es poner por defecto de que esto sea cerrado o privado. Y solamente si yo utilizo la palabra reservada a pub, recién se hace público, accesible desde cualquier lugar. ¿Ok? Esto es importante. Creo que esto está un poco más entendible en el sentido de que ustedes están viendo pub y se hacen referencia a público. ¿Sí? ¿Está publicado o no? Por ejemplo, un cajero automático, el saldo es privado. Nadie lo toca directamente. Solo se puede interactuar a través de los métodos que el banco expone. Por ejemplo, depositar, retirar, etc. Es el banco, en este caso el objeto, el que controla las reglas. ¿Ok? Aquí hay más o menos unas reglas de visibilidad. Sin el pub, el módulo actual, ¿sí? El struct, lo que ustedes han desarrollado ahí, es privado. No puede ser accedido. Si yo coloco el pub, significa que es público, accesible desde cualquier lugar. Los otros dos, pongámoslos así, son opcionales mientras tanto. ¿Ok? A lo mejor más adelante lo van a necesitar. Put crate, acuérdense de que crate son los paquetes que utilizamos. crate.io, recuerdan el enlace. Son paquetes de Rust que utilizamos y que podemos descargar. Hay más de 240,000 paquetes o crates que se pueden descargar, funcionalidades que tiene Rust, ¿sí? Este run, por ejemplo, se utiliza para encontrar un número randómico, el HTTP, para poder tener acceso y sacar información de un sitio, etc. Entonces, todos estos son crates. Y cuando yo utilizo el pub crate, significa que solo puedo utilizarlo dentro de ese mismo proyecto. Público super, solo el módulo padre. ¿Sí? Solamente el módulo padre. El struct puede ser público, pero sus campos privados. Esto garantiza que el estado interno siempre sea válido. Los métodos validan los datos antes de cambiarlo. ¿Ok? Por ejemplo, en Java lo privado es la excepción. En Rust, la privacidad es un estado natural. En Java, por defecto, todo es público. En cambio, en Rust, por defecto, todo es privacidad en su estado natural. Es normal. Pasemos. Quiero revisar si hay dudas por acá.
Bueno, no hay todavía preguntas. Pueden hacer preguntas, por favor, chicos. No esperen que pregunten si entendieron o no. Si hay alguna parte que se perdieron por ahí, pregúntenle al tiro, ¿sí? Vamos detallando eso. El trade, algo así como contratos de comportamiento, ¿ok? ¿Cómo les explico con algo más sencillo que esto? Aquí voy a presentar personas, no importa si eres estudiante. Ok, sí. Bueno, un contrato laboral dice, para trabajar aquí debes saber presentarte. Ese presentarte puede ser una funcionalidad, por ejemplo. No importa si eres estudiante, un objeto, o docente, otro objeto. ¿Por qué? Estudiante tiene sus propias características y sus propios comportamientos. Por ejemplo, el estudiante asiste a clases para estudiar, hace las tareas, rinde el examen, etc. Pero el docente no, prepara su material, expone el tema, toma el examen, son comportamientos distintos, ¿ok? Pero ambos pueden compartir un mismo comportamiento y debe ser un requisito, por ejemplo, presentarse. Entonces, por ejemplo, yo como docente puedo venir a clase y presentarme, soy tal persona, hago esto, soy esto, etc. Y ustedes de la misma forma, como estudiantes, aunque con otro comportamiento, pueden venir y presentarse. De eso se trata el trade. Define un contrato, el conjunto de métodos o funciones, ¿ok? Que es lo mismo. Si ustedes dicen métodos, pueden definirlo igual como funciones, que cualquier tipo que lo implemente debe proveer. Es el mecanismo de Ruth para el polimorfismo. Ese es el concepto de polimorfismo. ¿Ok? Implementación por defecto, polimorfismo con ampersanding en trade. Eso lo vamos a ver más adelante con calma. No se preocupen mucho quizás en entenderlo ahorita. Lo más importante son los dos primeros. Y por último, la composición o lo que en otros lenguajes se llamaba la herencia. ¿Ok? En temas de la herencia. Un automóvil tiene un motor, tiene ruedas, tiene una dirección. No es una subclase de motor. Lo contiene, es parte de la clase. Si el motor puede usarse en otro vehículo, mucho mejor. Es decir, yo puedo heredar características de un objeto, ¿sí? ¿Eso qué significa? Para ponerlo bien claro esto. Yo, por así decirlo, soy un objeto persona. ¿Qué características tiene esa persona? Pongámoslo desde el punto de vista institucional. Si soy una universidad, voy a ver a una persona como un objeto. Entonces, como universidad, ¿qué me interesa que tenga esa persona para decir que es una persona? Debe tener un nombre, debe tener un apellido, un correo electrónico, fecha de nacimiento, carnet de identidad, registro si quieren universitario, etc. Pero son cualidades que deben tener una persona para esa institución universidad. Ahora, de esa persona yo puedo heredar y crear otro objeto. Ese objeto va a ser el objeto estudiante. Ahora, ¿por qué puedo hacer eso? Porque resulta de que estudiante también es una persona, tiene características del objeto persona, es decir, tiene nombre, tiene apellido, tiene carnet de identidad, fecha de nacimiento, número de teléfono, correo electrónico. Todo lo que define a una persona lo tiene el estudiante. ¿Sí? Entonces, el estudiante está heredando esas características o cualidades de persona. Pero como estudiante ya tiene otra cosa, por ejemplo, tiene registro de estudiante, que no lo tiene la persona, ¿sí? Tiene sus propias cualidades este nuevo objeto estudiante. Tiene registro, por ejemplo, tiene su propio correo institucional, que no lo tiene cualquier otra persona. Por otro lado, de esa misma persona, yo puedo heredar y crear otro objeto que se llame docente. ¿Por qué? Porque resulta que también tiene las mismas características de una persona. Tiene nombre, apellido, dirección donde vive, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, etc. ¿Ok? Entonces, yo puedo heredar y creo el objeto docente con todas estas características de persona. Pero adicionalmente a eso, tiene sus propias características. Tiene, por ejemplo, código de docente, que no lo tiene ni persona y no lo tiene ni estudiante. Por lo tanto, yo estoy definiendo aquí una herencia. ¿Sí? Estoy creando otros objetos en base a un objeto padre. Por favor, hago la pregunta hasta acá. ¿Se entendió? Vamos a ir leyendo un poquito acá.
Eh, Vamos por parte. ¿Qué tengo que tener instalado aparte de RAS y Visual Studio? Ok, lo que tienen que tener instalado es RAS y Visual Studio Code. Eso es distinto. No es Visual Studio, ¿sí? Visual Studio Code. La siguiente pregunta. Son como los métodos abstractos de Java donde cada instancia debe implementar el comportamiento de los métodos. A ver, ¿a qué parte te referís? Son como los métodos abstractos de Java donde cada instancia debe... Ah, ok. Sí, sí, exactamente. Exactamente como eso. Sí, exactamente. ¿Ok? Es exactamente el mismo concepto. Rust lo trata de manejar hasta cierto punto en algunos aspectos de manera distinta. ¿Sí? Porque intenta agregar la parte de seguridad y la parte de que no se generen errores. ¿Ok? Ahora, vamos a lo siguiente. No sé si quedó claro eso, no sé si esto apellido Yonairo. Bien, me imagino que sí. Ok. ¿Cuál sería el significado exacto de instancia? Ok, ya, perfecto. Acá. Estamos acá, vamos en orden, por favor. ¿Cuál sería el significado exacto de instancia? El significado de instancia es básicamente el objeto real ya construido. ¿Ok? Por eso es que repetía bastante al inicio. Struct y la parte de implementación IMPL llegan a formar parte del plano solamente de una casa. ¿Sí? E hice esa comparación, el plano de una casa. La implementación vendría a ser la construcción real de esta casa en base a ese plano. Lo mismo en programación. La implementación vendría a ser la creación real de ese objeto que yo he definido en Struct y en la sección IMPL, implementación. Esa es una instancia. De nuevo, por eso les comentaba acá. Si yo defino un struct número, como lo hicimos acá, struct número, ese struct número le voy a decir de que va a tener una característica. ¿Cuál va a ser su característica? De que va a tener un valor de tipo U64. Pero fíjense que no le estoy diciendo cuál es su valor. No le estoy diciendo aquí el valor es 15.748. Solamente le estoy diciendo qué tipo de valor, qué tipo de dato es ese valor. Nada más. Por eso, repito, eso es un plano, nada más, de cómo está construido, cómo se debe construir. La implementación, ¿ok? La implementación viene a ser, si yo pongo aquí la sección de implementación, viene a ser las partes de las funciones. Yo voy a crear la función es par, ¿sí? Y voy a recibir, por ejemplo, el valor. Igual le puedo decir que va a ser de tipo U64 y me tiene que devolver un booleano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy preguntando si ese valor es par o no. De nuevo, el struct que hemos definido acá y la implementación IMPL viene a ser parte del plano, nada más. El struct me dice qué tiene características de ese objeto y la implementación me dice cuál va a ser el comportamiento, las funciones o los métodos de ese objeto. Ahora, ¿qué es una instancia? Repito, una instancia es la construcción real de la casa. Ladrillos, ventanas reales, ¿ok? Luces, paredes, todo real. ¿Pero en qué? En base a este struct y a esta implementación, en base a este plano. Por eso es que cuando yo digo instancia, va a ser 15.748. Ahí ya no estoy simplemente diciendo, va a ser un valor cualquiera de este tipo de datos. Aquí también el struct, valor de cualquiera. Le estoy diciendo en concreto cuál va a ser el valor. En este caso, 15.748. Ese es el valor real. Y con ese valor real va a trabajar el struct y la implementación. Con ese valor real me va a sacar si es par o no. Y de aquí yo voy a poder mandarle otro valor. Si quiero, más adelante, hacer correr de nuevo y le mando el valor de
457. Si es par, me va a volver falso porque no es par. Por favor, al que me preguntó, Miguel Ángel, no sé si te quedó claro el tema de la instancia. Perfecto. Bien, chicos. Bien que pregunten. Ok, vamos. Ok, ¿podría repetir lo último? Ahorita volvemos. Lo último. Ok, lo repetimos un momento. Respondamos esto. Composición en sí es lo que tiene o posee un objeto o instancia. La parte de composición, como habíamos visto acá, básicamente tiene que ver con herencia. Cuando yo hablo de herencia, voy a crear una nueva clase, perdón, repito, otra vez con el tema de la clase, un nuevo struct, un nuevo objeto. Pero ese objeto no va a empezar de cero. Ese objeto va a heredar rasgos y comportamientos, características y comportamientos de otro objeto. ¿Ok? Básicamente, esa es la definición de composición, que tiene que ver con herencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus características? No necesariamente lo que tiene, pero ¿qué es lo que forma ese objeto? ¿Sí? Sus características. Ese es lo que va a heredar. Ahora, no es que hereda instancias. Repito, no hereda instancias. ¿Ya? No está heredando instancias. Las instancias es lo real. Los struct y la implementación son los planos. Entonces, de un plano yo puedo crear otro plano. A eso significa composición, herencia. Este nuevo plano que ha sido creado en base al anterior, a este nuevo plano, yo le puedo crear sus propias instancias. ¿De acuerdo? No es que estoy heredando instancias, estoy heredando el objeto, haciendo una herencia del objeto, es decir, de sus características y de su comportamiento. Esa es la cuestión en temas de composición y en temas de objeto y en temas de instancia. Recuerden, instancia no es lo mismo que objeto. ¿Sí? Ya explicamos el tema de instancia. Ahora, no sé si quedó claro, Erlan. Veamos Eliud Ismael. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre struct y clase? Buena pregunta. Pero por lo general, lo único que intenta hacer Rust es simplemente dar un poco de orden al tema de la clase. Clase en temas prácticos, por así decirlo, solamente como nombre, no encerraba demasiado del significado de definición de un objeto. Así que struct, Rust decidió cambiarle el nombre a struct porque eso es como una estructura. A ver, volvamos al ejemplo al plano. Ok. Cuando yo defino un objeto, cuando digo sus características, básicamente estoy diciendo cuál es su estructura, la estructura que tiene ese objeto. ¿Sí? Entonces, eso se acomoda más al término struct que al término clase. Eso solamente para comenzar. El término struct que al término clase. Porque dentro de la estructura que yo voy a crear una casa, yo voy a tener esas características, ¿sí? De ese plano, en ese objeto. ¿Ok? Y sigue siendo la unidad de datos, lo mismo que en clases de parte de otro lenguaje de programación, struct y clase, ¿sí? Sigue siendo la unidad de datos, sigue siendo el molde que define la característica, sigue siendo exactamente lo mismo, ¿ok? Diferencias pequeñas en este momento tiene que ver con el tipo de datos que yo voy a colocar a la implementación que haga ahí adentro, ¿ok? Esa quizás sería una pequeña diferencia en temas de struct y clase. ¿Qué tipo de datos? Sí o sí tengo que colocar un tipo de dato ahí. No puedo dejarlo al sistema de que simplemente defina o vea qué tipo de dato es. Yo debo definirlo. Eso es casi como una regla dentro de Rust. Nos va a molestar bastante. Se van a dar cuenta que empieza a desarrollar en Rust. Les va a molestar bastante en cuanto a eso. Tiene que colocar los tipos de datos. ¿Ok? No sé
se respondió la pregunta Eliud, Ismael? A ver, ¿qué tengo acá? Ya, perfecto. A ver, avancemos. Creo que ya está instalado esto. Bien. Lo que vamos a crear primero, y si pueden ir haciéndolo también en su computadora, sería genial para que vamos teniendo exactamente lo mismo. Vamos a ir creando el struct número, ¿sí? Como lo habíamos definido hace un momento. Ahora, ¿cuál es la idea con esto? Se van a dar cuenta que cuando yo vaya a crear el fnMain, o la función principal de Rust que me pide tener, yo voy a mandar o voy a crear una instancia, y esa instancia le voy a dar un valor, así como les mostré en la imagencita que estábamos detallando acá. ¿Sí? Instancia, y le voy a mandar un valor ahí. Entonces, ¿qué es lo ideal con esto? Lo ideal es que el usuario empiece a andar el programita, nuestro sistema de programación orientada a objetos, y el sistema le pida al usuario que introduzca ahí un valor. ¿Sí? Eso para evitar con líos de todas las reglas que tiene Rust, que son a veces muy exigentes. Yo les voy a proveer de un código base que les permita hacer eso, que el sistema le pida al usuario ese número. Y luego va a ir eligiendo entre el menú, que usted va a ir desarrollando las funciones para que ejecute determinada función o no. Pero mientras tanto, vamos a ir creando nuestra clase. Ahora, hemos dicho, para crear un proyecto dentro de Rust, decimos cargo, vamos a utilizar esta herramienta que nos provee Rust para crear un proyecto. Cargo new, y le decimos, por ejemplo, números. ¿Sí? Estamos creando números, ya tenemos ahí. Si lo vemos acá, está cd números. Perfecto. Se borró, aquí está. Entonces, ya tenemos cargo y la carpeta src donde contiene el main.rs. No me acuerdo si... Creo que no me permite abrir todavía, pero lo vamos a tener que abrir por acá. Ok. Vamos a abrir el folder que hemos creado. No me acuerdo dónde está. Creo que estaba, ¿dónde? ¿Dónde? Escritorio. No estaba acá. Parece que estaba aquí. Ah, acá está. Ok. Ah, no, creo que no le di a abrir. Open folder. Está acá, acá. Y abrimos este seleccionado. Ok. Bien, perfecto. Ya tenemos nuestro proyecto creado. Abrimos una nueva terminal abajo para poder cerrar esta de acá. Y acá le decimos cargo run. ¿Sí? Hola mundo. Perfecto. Ya se han creado todos los demás archivos. Listo. Estamos listos. Sí o sí vamos a necesitar de la función main. ¿Sí? Pero aquí arriba, como les comenté, necesitamos crear un struct. Epa. Bueno, vamos a hacerlo a propósito, ¿ya? Vamos a hacer fregaditos. Creo que es con este. Sí. Y vamos a poner valor, hemos dicho, podemos colocar un valor de U64. ¿Ok? Sí, U64. Ahora, bien. Sin poner el mouse encima acá y que me muestre el error, alguien por favor que me diga por qué me subraya con amarillo acá. Ahí los leo. Ah, sí, es cierto, Code. Yo estaba poniendo simplemente punto. Alguien por favor que me diga por qué está saliendo en amarillito ese, antes que ponga el mouse encima. Estoy declarando el struct número, es lo que habíamos comentado acá, ¿sí? Vamos a declarar el struct número
y vamos a crear su implementación. Le estamos dando que va a recibir un valor de tipo U64, como lo ven acá, está todo perfecto. Pero ¿por qué me está marcando ese error? Vamos, chicos. La primera letra debe ser mayúscula. Perfecto. Bien, Flavio, ¿no? Flavio. La primera letra, por convención, tiene que ser mayúscula. Y ustedes ponen el mouse encima y le dicen, struct número should be upper camel case. Es decir, tiene que ser mayúscula la primera letra. Y aquí te da un ejemplo entre comillas. Número con mayúscula. Eso es lo genial de Rust. De nuevo, denle importancia a esos mensajitos, ¿ok? Ponemos número y estamos todos contentos, felices y listos. Ah, no es N, ¿no? Listo. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué está saliendo esto? Le vamos a poner aquí el este. ¿Por qué está saliendo ese errorcito? Ahí se lo estoy mostrando, les doy un tiempito, léanlo con calma. O si ustedes lo están haciendo en su computadora, que les aconsejo que lo hagan, díganme por qué sale ese subrayado así con amarillito. Si ya le hemos cambiado la N a mayúscula, ¿por qué sigue saliendo eso? Contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vemos respuesta. Falta declarar qué tipo es. En realidad no declaramos al struct, el nombre del struct, el tipo. Simplemente aquí adentro ya declaramos el valor, fíjense. Valor va a tener, ¿qué característica va a tener ese objeto número? Va a tener un valor va a ser de tipo 64, U64. Otro dijo, porque está separado de la llave, no, falta declarar qué tipo es, no, ya le dio. Tampoco, ninguno de los dos. Tiene que guardarlo para que desaparezca. No, ya está guardado, fíjense. Aparece, si yo hago un cambio, fíjense que aparece ahí un botoncito blanco, una pelotita blanca, le doy guardar y desaparece. Sí, ya está guardado. Ahora, ¿por qué sale? Porque nunca es instancia. Perfecto. ¿Ok? Pongo el mouse encima, te dice, el struct número nunca está construido, no ha sido construido. Entonces, Rust es bastante fregado, sí, se dan cuenta de que lo es. ¿Sí? Es molestoso, pero esa es la gracia de Rust, porque evita a toda costa que cometas errores. ¿Ok? Entonces, estamos empezando, o sea, Rust no sabe, estamos empezando a crear este struct, tranquilízate un poquito, pues, digamos, ¿no? Pero en realidad está bien que sea así, porque puede ser que se nos olvide y más adelante nunca hagamos el constructor y no lo implementemos nunca, ¿me entienden? Entonces, ahí estoy entrando en un error grave. Así que exactamente eso, no lo estoy creando como tal, no lo estoy dando en construcción, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un momento. Ya tenemos el struct. Lo siguiente que vamos a crear, hemos dicho, es un ¿qué? Sí, característica del objeto struct, hemos dicho que esa característica de ese objeto es un valor de tipo U64. Ahora vamos a crear sus comportamientos del objeto. Entonces creamos IMPL. ¿Sí? La implementación va a ser obviamente de número. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer primero antes que cualquier cosa? Necesitamos construir, necesitamos implementar este struct, ¿sí? Lo primero que se implementa es el struct. Luego vamos haciendo las demás funciones, ¿ok? Eso es importante. Por lo tanto, yo abajo voy a poner fnnew, que fue lo que dijimos, no es fnnew, que fue lo que dijimos, para crear un nuevo valor. ¿Eso qué es lo que vamos a crear? Bueno, hemos dicho arriba que va a ser valor y vamos a darle el tipo U64, que es el que hemos definido también ahí arriba. ¿Qué es lo que va a devolver esto? Ahora, aquí es importante detallar este self de nuevo. Este self básicamente hace referencia a ese mismo valor. Es ese mismo valor el que voy a utilizar en todas las demás funciones adelante. ¿Ok? Entonces le digo igual self y voy creando creando la instancia, no la instancia, en realidad el struct lo voy creando dentro de la implementación para que cuando yo cree una nueva instancia, llame a este new y me lo cree de esta forma. Como ya le dije que va a volver un self, entonces de la misma forma le digo self, ¿sí? Y aquí le digo valor, porque es ese mismo valor. ¿Sí?
Ahora, ahí está. Perfecto. Entonces, yo necesito devolver sí o sí un valor y ese va a ser el mismo valor, exactamente el mismo valor. Aquí me dice, ¿vieron qué fregado? Self, mayúscula, bueno. Y aquí, bueno, ya, mayúscula, está bien. Gracias, Rust. A veces te hace renegar un poquito, pero bueno, al final tenés que darle gracias, ¿ok? Bien, de nuevo, por favor, consultas hasta acá. Lo voy mostrando de nuevo. Este función principal no existe, ¿sí? Simplemente el que se crea por defecto. Pero hasta ahora estamos haciendo un struct número. Fíjense que es bastante sencillo. Simplemente declaramos el struct, el nombre que queremos darle a nuestro struct, con mayúscula al inicio. Abrimos las llaves y vamos definiendo sus características. ¿Ok? Luego se va a dar cuenta que cuando entremos a, por ejemplo, a matrices, no solamente va a tener un valor, pero va a tener una fila, va a tener una columna, etcétera. Va a tener varias cosas, número de columnas, datos que va a tener, que van a ser permanentes dentro de ese struct matriz, por ejemplo. Pero para hacerlo sencillo, para que vamos empezando de a poco, estamos declarando un struct número en el que su característica principal va a ser un valor, que va a ser de tipo U64. ¿Listo? Luego, dentro de la implementación de número de este struct, le estamos diciendo que lo primero que va a ser crear un objeto. ¿Sí? El objeto struct. El objeto número, perdón. Entonces, por eso le estoy diciendo fn_new, ¿qué es lo que va a hacer? El valor que reciba cuando me mande a crear una instancia, ese valor se lo va a devolver el mismo valor. Es decir, este mismo que está de característica en número. Ya lo vamos a ir viendo con calma. Bueno, no hay preguntas, seguimos. Ok. Una vez que hemos creado esta función, hemos dicho que podemos crear la función es_par. ¿Ok? Y de nuevo, aquí hay otro aspecto importante, lo que les comentaba. Cuando yo voy a mandar a llamar o voy a decirle qué valor me están enviando para poder hacer esta función, desarrollar esta función, bueno, aquí ya se los dije. ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Una nueva función, le voy a mandar ese mismo valor U64. Y ese mismo valor U64 lo hago referencia con el signito ese ampersand, self. ¿Ok? Ahora, ¿qué me va a devolver esto? Como estoy pidiendo de que sea algo de falso y verdadero, me va a devolver un booleano. ¿Sí? Me va a volver un booleano. Y de nuevo, como es Rust, no necesito ponerle un if, ¿no? Preguntar if el valor que me están mandando es divisible igual a 0, then result true, else result false. No, macana. Si simplemente estoy haciendo una sola pregunta que me devuelve uno de los dos valores, verdadero o falso, bueno, simplemente le digo eso. Self, que no estoy haciendo referencia al mismo valor. Si eso es divisible entre 2, es decir, igual a 0, simplemente devuelve el resultado de esa pregunta. Y nada más. Entonces, no necesito yo hacer un if ni nada por el estilo dentro del Rust. Directamente le doy la comparación que voy a hacer adentro y ese resultado me devuelve verdadero o falso. Y listo. Y con eso estamos construyendo nuestra primera función o nuestro primer comportamiento del objeto número. ¿Ok? Bien, chicos. Pregunta hasta acá. Ahorita podemos desarrollar otro ejercicio y los demás ejercicios se los llevan a casa, que va a ser lo más divertido. Ahorita vamos a crear la instancia, no se preocupen. Vamos a crear la instancia de ese objeto. ¿Ok? Pero hasta ahora, repito, vamos repasando, rapidito por favor. Tenemos un struct creado, un struct número, el valor U64, que ese va a ser su característica de ese objeto. Luego pasamos a la implementación, ¿sí? Sigue siendo un plano. Entonces,
que va a ser las funcionalidades. Entonces, fn función new, que va a ser lo primero que vamos a desarrollar, que va a recibir un valor de tipo U64. Y luego le vamos a decir que devuelva igual ese mismo valor, y ese valor lo establecemos acá, ¿ok? Todo lo manejamos con valor. ¿Por qué? Porque es un solo valor que se está creando de manera real cuando instanciemos este objeto. Y entonces van a venir las demás funciones. Fn es par. Vamos a ponerle Fn es primo, por ejemplo. Igual, recuerden, tiene que recibir un self y del mismo modo tiene que volver un bool. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Podemos... Opa. Fn cantidad dígitos, por ejemplo. ¿Ok? Igual, recuerden, esto es lo de siempre. Ampersand self, estoy manejando ese mismo valor. ¿Qué me va a devolver aquí? Bueno, aquí me puede decir devolver eso, un U32, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos son ejercicios, por ejemplo, que van a ir haciendo ustedes. Pero, si ya hemos creado nuestro objeto y hemos agregado características, pero además le hemos agregado implementación, es decir, comportamientos que va a tener ese objeto, bueno, yo tengo que crear una instancia. ¿Cómo creo una instancia? Bueno, es como declarar una variable let num, por ejemplo, que va a ser igual a ¿qué cosa? Si estoy creando una instancia de un objeto, tengo que hacer referencia a ese objeto. Número, y aquí está la nomenclatura propia de Rust, no se preocupen, dos puntos, new, ¿sí? Y aquí adentro le mando el valor real. Recuerden, aquí estoy construyendo de manera real el objeto, ¿sí? Y repasamos de nuevo, no me importa repetirlo, no me importa que se aburren. Si se aburran, es porque sea que ya le entienden. Estoy creando el struct número que tiene esta característica, valor U64, y ahora estoy creando su comportamiento, la implementación, las funciones, los métodos. Implementación número. Lo primero es crear un nuevo, ¿sí? Uno nuevo, y luego voy creando las demás funciones. Es par, me va a volver si es verdadero o falso, si es que es par. Aquí me devuelve verdadero o falso si es primo, y aquí me devuelve una cantidad, la cantidad de dígitos que tiene ese número. Y aquí voy pasando el número. Cuando estoy creando esto, la función principal, lo que estoy haciendo es crear una instancia. Creando una instancia. ¿Ok? Bueno, más claro, del número. Más claro todavía, del objeto número. ¿Sí? Entonces, aquí ya voy creando una instancia del objeto número. Pero, ¿qué significa instancia? Repito, una instancia ya es lo real de ese plano. Lo real. Repito, hasta ahora solamente hemos manejado genérico. ¿Valor de qué tipo? Aquí, self, valor. Es primo, también está recibiendo un self y adentro lo va a manejar como valor. Entonces, no existe un número como tal. Es solamente un plano. Y aquí es donde yo creo exactamente la instancia, lo vuelvo real y le digo 542, por ejemplo. ¿Ok? Y ya he creado yo mi primera instancia num. Y aquí me dice, bueno, vamos a ver. Vamos a imprimir. Es para, bueno, aquí, coma, mando a llamar num. Fíjense cómo yo llamo, cómo llamo yo. Estamos acá. ¿Cómo llamo yo a la función? ¿Sí? Print
ln es par, si yo he dicho de que esta instancia num es una instancia del objeto número, significa, jóvenes, escuchen bien, significa de que esta variable num tiene acceso a todas estas funciones del objeto número. Porque aquí le estoy diciendo, yo voy a crear una instancia num que va a ser del objeto número. Y ahí le está dando potestad a num de acceder a todas estas funciones. Por lo tanto, cuando yo quiero decir, este valor que he instanciado, 542, quiero saber si es par o no, puedo utilizar esta función. Ah, perfecto. ¿Y cómo llego hasta aquí adentro? Bueno, tengo esta instancia del objeto número y para llamar esa función, lo único que hago es poner num, el nombre de esta variable o instancia, punto, lo hagamos así para que lo vean más claro, punto, y fíjense que ahí, bueno, ahí tendría que salir, es guión par. ¿Sí? Y ahí van a tener la opción de poder agregar cualquiera de las funciones que tienen desarrollada aquí adentro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy instanciando un objeto. Voy revisando si tengo preguntas rapidito. A ver. Creo que no te entendí muy bien esta pregunta. A ver, si se tiene más de un atributo en el struct y el fnnew tiene más de un parámetro para definir atributos, ¿cómo se establece qué parámetro define qué atributo? Ok, ya te entendí. Es por el orden, simplemente. ¿Ok? Es nada más que el orden. Entonces, si aquí tengo más atributos, ¿ok? Como mencionaba hace un momento, en matriz vamos a tener más atributos. Cuando yo le vaya mandando aquí la creación de una nueva instancia, ¿sí? Simplemente le voy mandando en ese orden que he establecido acá. Y automáticamente se va asignando. No sé si quedó claro esa parte. Ahí me responden, por favor. ¿Ya? Vamos viendo. Vuelvo sobre este tema importante, por favor, chicos. Si yo creo una instancia de la clase número, significa que esta instancia num tiene acceso a todas estas funciones, comportamientos de esta clase, perdón, de este objeto. Eso significa de que si yo quiero saber que esta instancia que he creado, que es real, 542, es par o no, bueno, simplemente digo num punto y puedo escribir el nombre de la función a la cual quiero acceder aquí, porque esta instancia es una instancia del objeto número, ¿sí? Y con eso ya tengo mi programita, ¿se entiende? Ahora, me va a dar error, así que vamos a ponerlo esto como comentario. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo le doy cargo run? Bueno, fíjense, me devuelve es par, me devuelve true. Ahora, si ustedes quieren ponerlo en más bonito, ya hacen todo un código adentro y preguntan si la respuesta es true. Bueno, entonces que el print sea si el número es par, por ejemplo, para que no salga simplemente true. O al revés, ¿no? Si no es, bueno, que dé un mensajito más bonito, el número no es par, por ejemplo. O es impar, lo que sea. Pero eso es cuestión de que ustedes manejen el println, hacer un if ya ahí adentro, simplemente por pinta. ¿Estamos? Entonces, fíjense que esto es lo básico de un struct o programación orientada a objetos dentro de Rust. No sé si hay más preguntas. Ya, perfecto. ¿Ok? Entonces, con esto nos quedamos hasta hoy día. Por favor, hagan es primo, es fn cantidad de dígitos. Fn invertido, que va a ser lo mismo, va a tener 0. En este caso va a devolver exactamente lo mismo, porque va a devolver el mismo número, pero simplemente va a devolver, lo va a devolver invertido, ¿ok? Ahí tienen que ver esos detalles, ¿ok? Bien, chicos, vamos haciendo esto. Se los voy a pasar ahí en el chat, por si acaso.
Por favor, esas son las funciones que tienen que ir haciendo dentro del struct número para el día jueves. El día jueves vamos repasando, los chicos que lo hagan, vamos a ir revisándoles, vamos a ir viendo con todos cómo lo hicieron. Si se puede mejorar, conste, hay una opción ahí, si se puede mejorar. Y vamos viendo otros ejercicios más para ir haciendo con números. Para ir viendo cuántas clases más hacemos ejercicio, la idea es que hagamos bastante ejercicio, así que por favor vayan haciendo estos 3 ejercicios para el día jueves. Chicos, preguntas hasta acá. ¿Quedó claro? Bien, espero que sí para todos. Por si acaso, chicos, vamos a ver cómo anda esto de la asignación de aulas para los días martes, ¿ok? Me interesa bastante que se haga de forma práctica. Por ejemplo, estén viendo cómo se hace y en lo posible ustedes lo estén replicando en sus computadoras, en su laptop, lo estén haciendo, que vean los mismos errores, que vean todo. Entonces, posiblemente para aprovechar mejor los días martes, solamente que es que pasamos en aula y no en laboratorio, posiblemente lo vamos a pasar así, ¿sí? Para aprovecharlo, de nuevo, repito, para aprovechar esto. Así que tomen en cuenta eso, chicos. Pero el día jueves, como tenemos laboratorio, bueno, ya nos vemos directo en el laboratorio para ahí empezar a hacer más prácticas. Esa es la idea, que practiquen y vamos aprendiéndolo de forma práctica. Bien, chicos. Ok, de todos modos, el día jueves, damos un repaso así súper rápido de estos conceptos básicos y básicamente también de este código. Y luego vamos viendo los ejercicios que han desarrollado y vamos planteando más ejercicios para que vamos aplicándolos. ¿Ok? Bien. Eso, chicos. Sí, así es. Es más práctico. La idea, de nuevo, es que hagan ejercicio, codifiquen, desarrollen